Hola a todos y todas. Hola, profe Mario, profe Enrique, profe Mónica. Bienvenidos nuevamente a este podcast, a Sinergia. En el episodio de hoy vamos a continuar explorando el ensayo El hombre rebelde de Albert Camus. En esta segunda parte abordaremos conceptos claves como rebeldía, revolución y solidaridad. Me permitiré adentrarme un poco en el primer episodio para ponernos en sintonía con este encuentro. Después de aproximadamente 3 meses desde que dimos apertura a la que denominamos la primera parte, en donde se reconoce la profunda reflexión de este libro sobre la rebelión y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece absurdo y cómo estas ideas siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. En este primer episodio se eligió como eje contextualizador el discurso de la Segunda Asamblea de la Colombia Humana, haciendo un reconocimiento a la rebeldía revolucionaria de muchos de sus representantes, quienes priorizan los valores sociales y éticos sobre los intereses económicos. Para esta segunda parte, los conceptos de rebeldía, revolución y solidaridad enmarcarán este episodio. Además, como contexto de aplicación de estos conceptos y la obra en general, vamos a analizar la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre conformar un partido unitario. Listo. De la rebeldía, quiero hacer pues mi intervención sobre estos conceptos, y es: de la rebeldía se parte, a la revolución se llega. La rebeldía es negarse a la opresión, tratar de darle sentido al absurdo, conquistar valores que pongan por encima la vida. Quien se rebela incita a la rebelión de otros. Poner límites a la rebeldía nos permite llegar a la revolución, conquistar la transformación, el cambio. La roca ahora no la sube el individuo, la sube el colectivo. Y como las células armonizan para crear o formar órganos o individuos tan complejos como el Homo sapiens sapiens. La revolución armoniza para conquistar valores propios de la mayoría de edad, que ponen por encima la vida, la dignidad, la igualdad. Esta conquista jamás la logrará el individuo, lo hace el colectivo. Solo el colectivo tiene la fuerza para formar revolución. Sin colectivo no hay revolución. El colectivo unido por debilitar el sufrimiento humano es símbolo de solidaridad, compromiso consciente hacia los demás, reconociendo que nuestra libertad individual está íntimamente ligada al bienestar colectivo. Y aceptando el cambio, la transformación como parte de lucha, decidí escribir algunos párrafos sobre el hombre rebelde en transformación. Vaya metamorfosis. Primero, Sísifo, tal como el camello, acepta las imposiciones externas, cargando con los valores y normas de la sociedad sin cuestionarlos. Esta etapa puede relacionarse con el hombre que vive en conformidad ante la injusticia y el sufrimiento propio de quien se resigna al absurdo sin rebelarse. Esta es solo la primera transformación en la búsqueda de significado. Aquí el individuo carga la roca. La segunda transformación, el león, simboliza la lucha por la libertad y la afirmación del yo. El león se rebela contra los valores impuestos y busca crear sus propios principios. Aquí comienza la conquista por levantarse contra la opresión y encontrar un sentido en su lucha. Sin embargo, ese equipo de rebeldes debe pasar por su tercera transformación, aquella que busca despatogenizar las emociones y no quedarse en el resentimiento.
propio de quienes tienen un león permanente. Conquistar al niño es fundamental para pasar de la rebelión a la revolución, transformación y cambio del hombre que en rebelión, además de decir no, dice sí y evalúa con el mismo baremo, reconociendo las luces y sombras por igual. Acepta que el ser humano desde la individualidad llega rápido, pero en el colectivo llega lejos. Esa es la apreciación y la versión que tengo ahorita, el tratar de buscar el código que produce el texto, profe Mario, profe Enrique, profe Mónica. Quisiera pues escuchar las otras intervenciones. Profe Mario. Bueno, Laurita, muchísimas gracias. Con esa introducción nos das pie para iniciar. Bueno, dentro del tercer apartado del hombre rebelde, hay dos conceptos en los que se trabaja, ellos que Laurita los mencionabas hace un momento, que vamos a hablar el día de hoy, que son la rebeldía y la revolución. Y dentro de esas aproximaciones que hice al código que produce el texto, considero que esos dos conceptos juegan un papel esencial en lo que desde la naturaleza humana corresponde pues a la percepción y acción sobre lo que son los otros conceptos de injusticia y absurdo. Desde Camus y su Sísifo, que lo trabajamos en podcasts anteriores, el concepto del absurdo parece referirse a esas luchas interminables y fútiles que todos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, llevando la mayoría de las veces pues a que las personas vivan en una constante frustración. Pero pues aunque no podemos escapar del absurdo, podemos aprender a vivir con él, a abrazarlo, hasta inclusive disfrutarlo. De ahí que Camus nos pide al final del anterior texto trabajado, pues que nos imaginemos al Sísifo feliz, que es como una invitación, una sugerencia. Pues ya que siendo Sísifos en este mundo podemos ser felices con esas rocas, ¿no? Y pues a partir de lo que plantea Laurita, pues cargarlas, pero pues en esta oportunidad con responsabilidad y en equipo, ¿no? Llevarlas diariamente, pero con una actitud diferente y hasta con algo que podríamos llamar dignidad. Em, el absurdo en Camus va más allá del concepto filosófico y es casi como una propuesta de una manera de vivir y una forma en la que podemos abrazar la libertad y rechazar esas promesas que ilusionan a las personas con un sentido pues predeterminado de la vida. Y aquí pues quiero citar a Zuleta, ¿no? En donde nosotros podemos inclusive llegar a rechazar esos paraísos de cucaña y esas islas afortunadas, tratar de no pretender volver al útero o al huevo, o no buscar más el cielo y esa salvación eterna o esas promesas que vienen de los reyes y los dioses. Aquí menciono los reyes y los dioses porque pues en el texto de El hombre rebelde se refiere a dos elementos muy importantes, que es el regicidio y el deicidio, ¿no? Como dos condiciones necesarias y presentes en todo lo que tiene que ver con la revolución, que como bien lo planteaba Laurita, pues la revolución es producto de la unión en solidaridad de las múltiples rebeldías, de los múltiples hombres y mujeres rebeldes, que en este caso podríamos inclusive pensar que se relaciona con el hecho de una mayoría cultural, ¿no? Esta rebeldía. Entonces, tenemos nosotros en este texto una propuesta muy fuerte en relación con lo que es la construcción de sociedad, la construcción de un entorno, de un ecosistema o de diferentes ecosistemas o biomas que le permitan a los seres humanos alcanzar unos niveles de vida dignos. En ese orden de ideas, pues tenemos nosotros pues esos conceptos para ir desarrollando a lo largo del podcast de hoy. Gracias. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, en cuanto a la interpretación que yo le di al texto,
Pues considero que Camus pues, es un pensador polifacético, pero en él se pueden distinguir pues, dos facetas claras en su pensamiento. Por un lado tenemos al Camus de El mito de Sísifo y por otro lado tenemos el Camus de El hombre rebelde. El primer Camus es aquel que acepta, digamos, las consecuencias lógicas de toda su filosofía del absurdo, y el segundo Camus ya vendría a ser esa persona que cuestiona o excluye, digamos, esas consecuencias lógicas. Aquí, digamos, está ese Camus que se cuestiona lo siguiente, y es si el mundo es absurdo, pues qué sentido tendría condenarlo moralmente. Entonces, ante esta dicotomía camusiana, el segundo Camus considera pues insostenible guardar silencio frente al crimen organizado y justificado ideológicamente. Obviamente aquí se refiere precisamente a las presiones de su época o lo que él consideraba como el terror soviético, ¿no? Me parece fundamental también hablar de estos dos conceptos, el de rebeldía y revolución. Eh, Estos dos conceptos, pues Camus los trabaja en la obra, pues El hombre rebelde. Y estos dos conceptos, pues se relacionan de alguna manera con la oposición a la opresión y el cuestionamiento a la autoridad. Pero bueno, hay que hacer la distinción entre rebeldía y revolución. Rebeldía para Camus es más que todo un acto individual, contrario a la revolución que vendría a ser más bien un proceso colectivo. La rebeldía para Camus surge, digamos, cuando una persona dice no ante una injusticia, pero ese no también pues lleva implícito un sí. Entonces, este concepto de la rebeldía se puede manejar desde diferentes perspectivas, pero Camus en la obra del hombre rebelde pues comienza definiendo al hombre rebelde a partir de una pregunta, y es, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que no, pero si bien niega, no renuncia, es también un hombre que dice sí desde su primer momento. Entonces, en este sentido, pues para Camus, el hombre es un ser dividido entre el sí y el no, de modo que la rebeldía, digamos, no implica únicamente una negación desde una perspectiva completamente nihilista. Y además, pues Camus delimita la noción de rebeldía al contrastarla con la idea de revolución. Y aquí vendríamos a hablar del concepto de revolución. Y como ya había dicho, este concepto de revolución se entiende más bien como un proceso colectivo. Entonces, la revolución tiene, digamos, el objetivo de cuestionar, pues, un sistema opresivo, eh, y también busca, digamos, reemplazarlo por otro. Pero esto también va a tener ciertas consecuencias y va a entrar en ciertas contradicciones. Por ejemplo, lo que pasó con la revolución bolchevique, que fue, pues digamos, perpetuada en 1917, y lo que quiso imponer fue un nuevo orden que justificara pues cualquier medio para alcanzar sus fines. Y por lo tanto, terminó la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues adquiriendo un carácter totalmente totalizante y terminó por caer en un régimen totalitario. Entonces, en las revoluciones sí se corre el riesgo de que se abandonen, digamos, esos valores que originalmente surgieron desde la rebeldía y se adopten otros tipos de valores para justificar la violencia y la opresión o el autoritarismo. Entonces, se tiende pues a sacrificar para poder perpetuarse en el poder esos valores que surgieron en la rebeldía para mantener, digamos, ese objetivo político final. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Pues para no tener que estar repitiendo exactamente lo mismo sobre los conceptos que estábamos hablando de revolución y de rebeldía, pues precisamente cuando yo aterrizo el texto, yo lo voy a hacer es más desarrollando el concepto de solidaridad, que viene un poco sobre todo lo que se está construyendo en esas posturas revolucionarias
y del hombre rebelde. Entonces, tomando un poco todo lo que el profe Mario estaba hablando, el profe Enrique, Laurita, cuando nos estaban como aterrizando en los conceptos, es importante empezar a tomar en cuenta que hay una, digámoslo así, que hay como una premisa alrededor de lo que nosotros estamos hablando de el proceso del rebelde a la construcción de la revolución. Y tiene que ver con la conciencia de un colectivo, porque precisamente hay una realidad humana que en ese sentido, digamos que Camus lo va a montar de la siguiente manera: me rebelo, luego existo. ¿Por qué lo hace, digámoslo así, desde una postura casi de Descartes? Precisamente porque lo que va a hacer esa premisa es darle libertad al hombre, ¿cierto? Y resulta que cuando remitimos todo el proceso de la lectura, lo que él va a querer todo el tiempo decir es: el hombre, a partir de esos sismos que aparecen, tiene que construirse en él para generar una libertad. Y esa condición humana, de alguna manera, le va a dar una reivindicación a esa postura de esa sociedad que en ese momento pues se está viendo contextualizada, digámoslo en ese sentido. ¿Por qué tomo el tema del valor? Precisamente porque el profe Enrique lo estaba diciendo en este momento y resulta que el tema de los valores viene a ser como unas preocupaciones que va a haber alrededor de lo que existe con las instituciones y con lo que el hombre conscientemente tiene que hacer como condición humana. ¿Qué es lo que va a apostarle Camus sobre todo el proceso que hace en el ensayo? Pues decir, hombre, la época y todos los procesos de conflicto, de todo lo que ha sucedido con las revoluciones, de todo lo que ha pasado con la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo eso nos tiene que llamar a un valor completamente indistinto de cualquier otro que nos da la religión, la política, etcétera, y es el tema de la solidaridad. Entonces, la solidaridad viene a ser una de las, digámoslo así, pensaría yo, dentro de la obra viene a ser la apuesta más importante que le quiere dar Camus al proceso que está haciendo, precisamente porque él dice que cuando nosotros pensamos ya en términos del colectivo, estamos hablando ya sobre una solidaridad que lo que quiere hacer es prestar atención, porque es que el prestar atención viene de una condición implícita humana. Entonces, cuando yo presto atención, me da la facultad para que yo como ser humano pueda poner los ojos en el otro bajo el sufrimiento que yo he tenido desde mi individualidad y yo reconociendo lo que en el colectivo eso puede sucederle al otro. Entonces ahí es donde realmente se volca toda la idea de lo que quiere sugerir Camus respecto al tema de la solidaridad. Aparte de eso, cuando yo hablo en términos de atención, digámoslo así, eso se vuelve como algo para muchos dentro del ambiente de la filosofía, más bien como que no sabemos de dónde surge, ¿sí? El que yo pueda tener la atención del otro no es porque políticamente yo haga un discurso, no es porque haga un ejercicio en donde hayan unos factores que a mí me guíen hacia eso, sino que es mi propia condición humana, lo que como humanamente soy, que a mí me tiene que llevar a esa atención sobre el otro. Entonces ahí es donde nosotros también estamos incluso generando las ideas de lo que va a sugerir la empatía, todo lo que para, digámoslo, en términos, no sé, desde la misma psicología, desde muchos estudios que se empiezan a aparecer alrededor de estos conflictos históricos, de todo lo que sucede alrededor del hombre, que le estamos dando mucho más importancia al hecho histórico que a las vidas humanas que aparecen allí. Entonces, dentro de la propuesta que yo lanzo ahí es precisamente que hay unas contradicciones alrededor de lo que sucede en la historia, ¿cierto? Pero que no solamente eso va sujeto a unos hechos, sino que va a una solidaridad humana, ¿cierto? Y en esa solidaridad humana, pues de alguna manera ahí es donde él va a exaltar la importancia, yo no lo diría como unificación, sino como acción.
La acción es una forma indistinta a que yo haga lo que tenga que hacer por obligación. La acción viene precisamente desde un impulso humano que a mí me lanza para que yo pueda realmente generar la empatía con el otro. Entonces, para mí este tema siempre me pareció importante porque cuando sugiere el tema de la revolución y viendo otros autores, el tema de la revolución ha sido algo que nosotros como seres humanos nos ha faltado muchísimo para poderlo transformar en términos de acción, porque seguramente todavía continuamos haciendo un patrón igual que siempre y no hemos realmente hecho acciones. Entonces a veces solamente la manifestación en términos de revolución no solamente puede ser el ejercicio de acción que nosotros tengamos como seres humanos, sino que tenemos que accionar de otras maneras. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues digámoslo así, eso queda obviamente como queda en el tintero, porque precisamente eso no tenemos respuesta de eso, porque siempre hemos repetido los mismos patrones. Entonces, pues digamos que mi propuesta iba relacionado un poco al ambiente de lo que significaba el valor de la solidaridad y cómo como acción, ni siquiera incluso como el mismo valor, sino una acción, cómo yo la puedo ejercer sobre el otro. Gracias, profe Mónica. Quiero ahorita, pues, luego de sus valiosas intervenciones, traer ese eje contextualizador que mencionaba en un principio, y es ubicar esos conceptos de rebeldía, revolución, solidaridad en lo que está haciendo el partido unitario. Entonces me permitiré leer aquí una reflexión sobre esto, y es lo siguiente: revolucionar un país en donde una minoría ha puesto sus intereses por encima del pueblo, privilegiando la desigualdad, es tarea no de un individuo. Si queremos evolucionar, salir del corcho en remolino en el que estamos, es urgente la colectividad, el llamado a formar un partido unitario que nos permita no solo la presidencia, sino también mayorías en el Congreso. Es clave para conquistar la dignidad, igualdad y todos los valores que pongan por encima la vida, y continuar con el programa que con sus luces y sombras ha hecho frente a Colombia, a la Colombia potencia mundial de la vida. Si bien es cierto, es un gobierno que ha pasado pues por muchas dificultades, quiero resaltar que desde, por ejemplo, desde la violencia física como la violencia simbólica, la violencia física, con eso de los grupos al margen de la ley, también con el ejército y demás, se ha disminuido significativamente. Esto en términos de las vidas de los ciudadanos. Sí ha aumentado la violencia simbólica, pero todo ejercicio de rebeldía, todo ejercicio de revolución, de querer la revolución, de querer el cambio, se va a encontrar con un sinnúmero de pros, de contras, y pues de eso se trata. En el interior del mismo partido unitario, que ya entregan pues la personería jurídica, se van a encontrar pues intereses de uno y otro, que pues es lo que hay que tratar de conquistar y de armonizar para poder formar el partido unitario, que por cierto fue una propuesta que hizo Gustavo Petro luego de que Piedad Córdoba falleciera. Laurita, muchísimas gracias por darnos ahí la pauta para
para aterrizar, no contextualizar a partir de esa excusa, ¿no? Que es la propuesta del Partido Unitario. Bueno, desde El Hombre Rebelde, para hablar de este tema, en primera instancia, yo considero que Gustavo Petro es una muy buena representación, una muy buena aproximación a lo que Camus plantea del hombre rebelde, ¿sí? Gustavo Petro en su ejercicio político nos presenta una propuesta que es básicamente un cambio cultural y los cambios culturales son supremamente complejos, sobre todo en una sociedad como la colombiana, un país como el nuestro, es muy, pero muy complicado. Cada país tiene sus propias particularidades, por eso, y aquí quiero hacer un paréntesis a cosas que las personas comentan en redes sociales, cuando, por ejemplo, las personas dicen que ojalá aquí a Colombia viniera un Bukele, ¿cierto? Con el pensamiento, digamos, guerrerista, beligerante y todo lo que en algunas personas de sombrero aguadeño pues les gusta, ¿no? Y el tema es que no, yo he conversado con algunas personas y les digo, no son las mismas realidades, o sea, Bukele es presidente de El Salvador y allá funciona de la manera en que lo haga, funciona allá, pero no podemos comparar un país que solamente en área es, es, es demasiado pequeño en comparación con Colombia y en población ni se diga, o sea, me atrevería a pensar que que Bogotá sumando Soacha, Chía, Cajicá y alrededores tiene más población que El Salvador, ¿sí? Entonces, eso ya es mucho decir, ¿no? La historia de nuestro país es completamente diferente y entonces la apuesta que hace un Bukele en El Salvador es una, la apuesta que hace un Milei en el país donde es presidente es otra, la apuesta que hizo Pepe Mujica, o sea, son apuestas distintas, ¿no? Y la apuesta que hace Gustavo Petro desde el conocimiento de las realidades nacionales, presentan precisamente ese cambio cultural y Petro pues fue un hombre que dijo no, pero ahora también dice sí, en el sentido en el que presenta una propuesta y esa propuesta es resignificar muchas cosas. Y entre ese resignificar nos plantea, por ejemplo, el hecho del concepto de la vida y el valor de la vida y nos invita a reconstruir. Y a partir de eso, entonces, según lo que habla Camille de la solidaridad y que nos brindaba luces la profe Mónica, este llamado a un partido unitario se puede ver desde muchos puntos de vista, pero me gustaría verlo desde el punto de vista de un Sísifo feliz, ¿no? Algo de esperanza y es un llamado a la solidaridad. Eh, Juntémonos para mirar a ver si sacamos adelante esta vaina, ¿sí? Pero es un cambio cultural en donde, venga, todos somos diferentes, distintos, distantes, pero podemos, desde todos los disensos, poder llegar a algún tipo de consenso que nos permita construir un país más solidario, con mayores oportunidades para las mayorías, ¿no? Entonces, es una apuesta bastante arriesgada. Lo que hemos conversado acá en el grupo en otros momentos y cada uno consultado. No hay convocatorias a partidos unitarios así como muy significativas a lo largo de los últimos, no sé, 80 años en Latinoamérica, ¿sí? Que de manera explícita, ¿no? Entonces, esta es una apuesta bien interesante, pues porque finalmente sí hay algo que nos une a todos y es esa sensación de injusticia, esa sensación de que algo está fallando, de que se pueden arreglar cosas, ¿sí? Y pues precisamente Camille nos dice que la rebelión surge cuando un individuo se enfrenta pues a esa realidad, ¿no? Y es como una respuesta a lo que considera como opresión e injusticia, ¿no? Y se enfrenta a esa realidad que considera intolerable, ¿no? Y desde el bando en el que se ubique cada persona, pues igual nos estamos dando cuenta que sí hay cosas que fallan, muchas, y que podemos encontrar una manera de cambiarlas. Y esa lucha contra la opresión, pues es vista desde Camille como una afirmación de la dignidad y pues de los mismos derechos humanos. Ese es mi aporte desde lo que plantean del Partido Unitario. Listo. Bueno, yo tengo varias cositas que decir. Me pareció interesante lo que planteaba Mario, que aquí buscan un Bukele,
pero siento que esa es la solución más facilista, más simplista y más reduccionista que hay, porque las cuestiones políticas aquí han sido totalmente diferentes a como ocurrieron en El Salvador, y aquí no se puede poner en un saco y cortar con la misma tijera a todo el mundo. Bueno, en cuanto a lo del partido unitario, concuerdo también con Mario, me parece una apuesta bastante arriesgada y voy a explicar las razones de por qué me parece también arriesgada. Em, y lo voy a tratar de relacionar también con con los conceptos de rebeldía y revolución. Entonces, pues estaba hablando con relación al partido unitario. Aquí es interesante, digamos, ver las nociones de rebeldía y revolución, pues planteadas por Camus, y sobre todo para entender, digamos, este proceso, este contexto político contemporáneo, y sobre todo aquí, pues lo que va a pasar en las elecciones del 2026. Hay un texto que me parece muy interesante pues me gustaría que ustedes también, nuestros oyentes, lo leyeran, y es cómo se está transformando el discurso de la derecha, ¿sí? El texto tiene por título La rebeldía se volvió derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Entonces aquí el autor, que es Pablo Stefanoni, pues hace un análisis precisamente de cómo han funcionado actualmente pues todos estos partidos de izquierda, o lo que normalmente o denominamos así, y obviamente estos partidos de izquierda que se relacionan pues con toda su vertiente progresista. La cuestión es que el fenómeno que está describiendo Stefanoni es que estas posturas progresistas pues cada vez se han vuelto un poco más defensivas y se han ido alineando a esa política normativa de lo políticamente correcto, ¿sí? Pero de manera paulatina pues se ha ido distanciando, digamos, de esa imagen histórica de rebeldía que en su momento pues representaba. Entonces, como resultado, pues parte del terreno que perdió en su capacidad para canalizar pues toda esa indignación social, pues progresivamente ha sido ocupado por la derecha, que ha demostrado ser cada vez más eficaz al cuestionar el sistema. En otras palabras, pues hoy se está presentando una situación en la que las derechas empezaron a entrar en una competencia con la izquierda por quién tiene la capacidad de indignarse más con la realidad y proponer pues nuevas maneras de transformarla. Aquí hay un punto fundamental, y es que la historia ya no funciona como garantía, y esto lo vemos precisamente en lo que está pasando en Alemania, donde ha surgido en los últimos años un partido político de ultraderecha que ha coqueteado, digamos, bastante con todas estas posturas nacionalsocialistas que en su momento fueron prohibidas en Alemania, y es un partido político que se llama Alternativa para Alemania. Y hoy en día, digamos, ese discurso que para los alemanes antes podría ser anormal o poco aceptado, pues hoy en día se ha ido aceptando progresivamente en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la derecha cada vez está atravesando por una serie de transformaciones ideológicas, ha tomado algunas características y tácticas propias de la izquierda, que era ese poder de indignarse, ¿cierto? Y se está construyendo un nuevo discurso de la derecha. Entonces, ellos también están planteando su propio partido unitario. Y si la izquierda, digamos, para el 2026 quiere ganar las elecciones, pues también tiene un reto grandísimo para poder competir contra la derecha. La cuestión es que tienen nuevamente que asumir ese papel de rebeldía, ¿cierto? Siento que el valor fundamental que debe primar
por encima de todos y poder hablar de ese partido unitario es la solidaridad, como lo mencionaba Moni, y se deben respetar internamente, porque si se va a hablar de una coalición donde van a converger pues varios partidos políticos, pues a todos se les tiene que dar representación, ¿sí? No a unos pocos y hablar, porque eso qué es lo que ha llevado, digamos, a que se pierda credibilidad en el gobierno de Gustavo Petro, que se prometieron muchas cosas frente a todos esos partidos que entraron en la coalición, pero a algunos, digamos, no se les dio como la prioridad. eh, y esto, digamos, en caras ya para el 2026, pues tiene que conservarse, porque es que o se pierde la credibilidad y ya nadie va a votar, pues, realmente por este partido unitario. Entonces aquí, pues, ese papel ese valor de la solidaridad es lo que debe primar. Por otro lado, para evitar digamos, que este partido unitario se convierta, no sé, en un partido totalitario, pues no debe buscar, como lo plantea pues Camille, cualquier medio para justificar sus fines, ¿sí? Como pues lo señalaba ahorita con lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Debe conservar pues todavía esos valores que surgen desde la rebeldía y bueno, voy a leer qué es lo que me pareció interesante y es el reto más grande que tiene este partido unitario. Digamos, lo que les decía ahorita, reconocer la autonomía de cada parte de la coalición y todas sus trayectorias históricas. Garantizar un sometimiento equitativo de los partidos que desean integrar este partido unitario y obviamente diseñar instrumentos de democracia interna, incluyendo consultas transparentes y mecanismos claros de decisión. Eh, entonces, estos son las tres características que yo creo que son importantes para que nosotros también podamos creer en este partido unitario y que internamente se pueda mantener la coalición, que creo que eso es lo más importante y el reto más difícil, porque cada partido va a querer pues eh, sus propias cosas, ¿no? Eh, Entonces, sí es una carrera contra la derecha ahorita, porque ellos también están construyendo su propio discurso, están construyendo su propio partido unitario, entonces eso era pues lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, desde lo que yo pude pues notar dentro de lo que fue la inauguración, un poco sobre lo que fue presentar de manera oficial el partido unitario, porque pues siento que el discurso que se da es oficializar cuando dicen la punta de lanza para el partido unitario, para el proyecto progresista para el 2026, pues es muy claro su mensaje, ¿cierto? Digamos que puede haber dentro del interior unos buenos propósitos que me pueden conducir hacia un proyecto mucho más social, mucho más solidario en ese sentido. Pero resulta que la forma en cómo yo estoy construyendo esa figura la estoy haciendo como una construcción de un poder popular que de alguna manera puede ser un camino peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque cuando yo llamo a la unidad, yo no estoy llamando precisamente a una unidad para tomar unas consideraciones sociales que en este momento necesita el país. Lo que estamos haciendo es seguramente poner en riesgo esa construcción para más bien obtener poder, precisamente porque estamos en una forma de polarizar el país, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, Camille habla sobre la forma en cómo nosotros estamos tomando en cuenta la radicalización de nuestras posturas, pues eso se vuelve un poco peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo la intención como rebelde de poder mostrar cuál es mi postura frente a esa realidad,
digámoslo así, el partido no se vuelve lo suficiente. Porque precisamente si nos ponemos a mirar lo que está sucediendo, y era un poco lo que decía Enrique, el profe Enrique, era que nosotros en este momento estamos en unos riesgos sociales en todo el mundo, en donde incluso los partidos políticos actualmente tienen una carencia de confianza. Estamos desconfiando completamente en los partidos. Se empezó a desdibujar la idea de lo que realmente debe dirigir el propósito político, ¿sí? Entonces, cuando suceden esas cosas y yo me encauzo en una idea de unidad, la unidad a mí siempre me va a llevar a una polarización de posturas. Y recordemos que hay algo que Camille dice, porque esa es la apuesta que él da. Cuando yo hablo de solidaridad es aceptar el no, pero a la vez un sí. No es decir ni bien ni que está mal. Es sencillamente como tratar de mantenerme en un medio en donde yo tenga la posibilidad de incluso llamar a la acción de una manera humana, no política. Porque ¿qué es lo que está sucediendo con el discurso político? El discurso político en la actualidad de nuestro país está generando violencias y acciones que no están permitiendo que veamos con otros ojos el sentido solidario. Entonces, si lo vemos desde esa manera, y fue algo que también estuve leyendo y que les compartí a ustedes, compañeros, relacionado a lo que decía Julián de Subiría, que pues de pronto los oyentes no lo han oído, pero pues es el hombre realmente que en la parte pedagógica de nuestro país, pues digamos, tiene un conocimiento bastante amplio relacionado a todo lo que en educación, en la parte política, pues tiene unas visiones muy acertadas de lo que probablemente está sucediendo. Entonces, para quien le interese, en El Espectador, él hace las columnas en El Espectador y precisamente hace una columna en donde habla sobre la gravedad en este momento que tiene Colombia, sobre la forma en cómo está polarizada. Entonces, si yo le meto más leña al fuego, pues eso posiblemente puede construir unas fuerzas en el país que en este momento no son necesarias. Es decir, Gustavo Petro siempre ha mantenido una postura en donde él ha construido a partir de su rebeldía, lo que estaba diciendo el profe Mario, de decir sí y a la vez no, y ha hecho incluso a partidarios a los que en su momento de pronto no lo fueron, pero precisamente eso se está desvirtuando. Cuando yo quiero radicalizar eso y lo quiero poner en esa unidad, eso también puede generar un peligro. Y puede generar el peligro precisamente porque es que la derecha y la ultraderecha se están armando con herramientas y elementos que la misma izquierda en su momento habían hecho. Entonces, sí se vuelve algo que plantear muy bien, y vuelvo y retomo lo que estaba diciendo en un inicio. Es importante no volver a construir de lo mismo que estábamos hablando. El hombre rebelde debe hacer un ejercicio de acción. Los partidos políticos a veces se nos quedan cortos cuando solamente hablamos de, no sé, de una construcción legal, de un partido donde quiere las ideas de todos, de un accionar, pero ¿cuál sería la forma en este momento de la realidad política del país? ¿Cuál sería esa manera? Porque evidentemente todo lo que se ha tratado de hacer en todo este tiempo, incluso desde el momento en que Gustavo Petro asume su presidencia, ¿qué hacemos para que no le estén negando todo el tiempo las reformas? Tiene que haber un mensaje distinto de acción en la que yo tenga que hacer ver al otro cómo me vuelvo solidario, ¿cierto? Porque definitivamente sabemos que la realidad colombiana pues está llevada precisamente desde digámoslo así, pues dueños del país, personas que industrialmente tienen unos poderes muy grandes, pero yo cómo hago eso es una realidad, pero yo cómo hago desde una postura distinta tratar de dar un mensaje no polarizador, sino de otra manera, ¿sí? Porque ahí es donde yo le hago la ganancia a lo que estoy haciendo, no es enfrentándome, es precisamente haciéndole ver al otro
cómo puedo hacer un ejercicio diferente. Y precisamente la acción no es la institucionalidad, no viene desde la institución, es decir, no viene desde un partido. La acción tiene que venir desde la condición misma en donde yo tengo que generar una fuerza autónoma, consciente, donde estoy reconociendo que hay una comunidad y hay una noción de pueblo. El país no tiene todavía esa noción de pueblo. Y encontré algo muy interesante relacionado a esa noción de pueblo, pues puede ser de pronto muy, muy occidental, pero me pareció muy interesante. Noción de pueblo es incluso la forma de las actividades que nosotros mismos como seres humanos construimos en un principio de igualdad. Todo lo que nosotros hemos hecho como pueblo es por nuestra propia forma en que hemos construido esas acciones. Entonces el replanteamiento a esto es, oiga, ¿será que nosotros sí nos estamos dirigiendo a un tema de igualdad? O sea, todos hemos contribuido realmente a la noción de pueblo en términos de igualdad. Queda como esa pregunta que me quedó realmente en la cabeza, pensando en cuáles son nuestros principios de igualdad, cuáles han sido esos principios de capacidad que tenemos para poder entender que el otro es igual a mí. Entonces, lo dejo de esa manera. Gracias, profe Mónica. Mientras los escuchaba, pensaba, si bien es cierto, cada partido tiene sus luces y sus sombras, pensar en un partido unitario profundizaría, digamos, mucho más esas luces y esas sombras. Solo que la propuesta que viene desde la Colombia Humana, el pacto histórico, yo lo veo como el mal menor para un país que ha sido tan violentado, tan abusado. Pensaría en el mal menor y digamos, si bien es cierto, es aceptable ver como sus pros, sus contras y ir corrigiendo, ir profundizando en eso, pero en este caso de pronto de manera muy ignorante hago mención de ese mal menor, porque pues los gobiernos anteriores han mostrado que el mecanismo silenciador les ha funcionado, el mecanismo de la desigualdad, de profundizar la desigualdad les ha funcionado, y las cifras con el actual gobierno, si bien es cierto, son cifras que pues han cambiado en la distribución de territorio, en el caso de llevar este proyecto de lo de hambre cero, son cosas que pues debilitan, no eliminan, porque pues es un asunto muy complejo, pero debilitan la desigualdad en la que vive este país, y ha sido pues el único gobierno que se ha reivindicado con el pueblo realmente, diferente pues de otros partidos que han gobernado por muchos años, que gobernaron por muchos años. Tengo no quiero caer de pronto en cuestiones ideológicas, pero pues es digamos, el deseo de que este país se transforme. La biodiversidad nos hace únicos, y como país muy biodiverso, con una biodiversidad enorme, nos lleva a tener una diversidad también cultural que hay que ir pues conociendo, reconociendo,
para sí mismo gobernar, pero considero que esto del partido unitario es urgente para ser mayoría, conquistar las mayorías en el Congreso, conquistar las mayorías en muchos escenarios que nos permitan pues esas reformas y esas propuestas, por ejemplo la ley de financiamiento, aprobarla, que era algo que en últimas busca apoyar al sector más vulnerable, que no pasa solamente porque no somos mayoría en el Congreso de la República. Entonces, esta apuesta por el partido unitario, lo que veo es que busca eso, y pues ha sido un gobierno que pues ha disminuido bastante, como lo mencionaba anteriormente, la violencia física. No digo nada de la violencia simbólica porque pues escucho la radio, voy en la buseta, voy en el servicio público sobre todo, o también por aquí en el barrio, y uno escucha ciertas emisoras y es tremendo la manera en cómo se expresan de este gobierno. Era eso, profe Mario, profe Mónica. No sé si de pronto nos queda campito para hacer como, o sea, mencionar algo relacionado con un concepto que es el de la rebeldía histórica, y quizás para relacionarlo con la propuesta de lo del partido unitario. Perfecto, profe. Muy puntual, y es que yo tomé aquí en los apuntes, pues que en el texto, en el ensayo, se habla de la rebeldía histórica y se menciona como una rebelión organizada, ¿no? Y un ejercicio colectivo para transformar o derrocar un sistema político y social ya establecido, que es lo que sucede acá en Colombia, ¿no? Tenemos un sistema corrupto, sí, establecido a partir, como dice Levi Rincón, de unos cacaos que mandan ahí en todo el cuento, ¿sí? Y esta forma de revolución está motivada por esa percepción de injusticia que ya se da a gran escala, ¿no? ¿Sí? Hay una percepción de injusticia a gran escala, y entonces se pretende a partir de ella establecer una nueva forma de organización que sea, como dice Laurita, el menos peor de todos los males, o sea, que se perciba como menos injusta y un poquitico más equitativa. Entonces, extraía como unas características de todo este concepto de la rebeldía histórica, y una de ellas es precisamente la motivación por la justicia, ¿no? Y que pues los líderes participantes en esos movimientos buscan una transformación radical de la sociedad, y pues esos líderes deben tener un sistema de valores que los unifique, y pues al tener ese sistema de valores que los unifique, ahí es donde yo digo, bueno, pues puede ser coherente lo que propone Gustavo Petro del partido unitario, ¿sí? Porque hasta ahora no ha funcionado, todos tirando para su propio lado, ¿cierto? Entonces, sí, claro, concuerdo con el profe Enrique, concuerdo con la profe Mónica, o sea, aquí esto es una vaina muy heavy. Pero otra de las características de lo de la rebeldía histórica es de la organización colectiva. Es decir, a diferencia pues de la rebelión individual, la rebeldía histórica debe involucrar grupos grandes de personas que se unen con un propósito común. Y entonces lo que se está buscando es precisamente mantener este discurso progresista, este discurso en favor de las mayorías, y pues este tipo de rebelión colectiva, pues puede llevar a las revoluciones. O sea, es posible que ni siquiera estemos todavía en un asunto de revolución, pero la invitación a un partido unitario puede ser el primer paso, ¿verdad?, para una revolución, digamos, no sé, como una insurrección, y que haya cambios profundos en esas estructuras de poder, pero que es complicadísimo, es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y pues, y el cambio social y político, que es otra de las características que extraje ahí dentro de las diferentes, es precisamente, no se limita a una resistencia pasiva,
o la protesta, sino que implica hacer un esfuerzo activo, ¿no? Para reorganizar las estructuras sociales y políticas, efectivamente para lograr ser mayorías en el Congreso y aprobar una cantidad de reformas que son positivas para la mayoría de las personas. Y pues eso implica, digámoslo de esta manera, la toma del poder político, no solamente seguir siendo oposición, que lo decía en el discurso Gustavo Petro, del que hablamos en el podcast anterior, ¿sí? Sino, no es, "Ah, vamos a seguir siendo oposición", sino, no, ejercemos el poder, para hablar de Foucault, ejercemos el poder político y a partir del ejercicio del poder político, entonces implementamos nuevas leyes y hacemos una reestructuración de las instituciones, lo cual va a permitir, pues, precisamente lo que busca la rebeldía histórica en un principio. Ahora, que hay peligro de tiranía, y Camilo lo criticaba, y Camilo es explícito, ¿no? O sea, ¿hay peligro de que todo esto se transforme en un nuevo totalitarismo? Sí, es una realidad, pero, pero entonces, si eso es una realidad, no podemos nosotros, por ese miedo a esa posible realidad, no dar el paso y hacer el intento de una unificación para lograr sacar un proyecto adelante. Sí, es la reflexión que quería hacer. Creo que la profe Mónica tiene la manito levantada. Profe Mónica. Gracias, Laurita. No, pues estoy de acuerdo un poco con lo que está diciendo el profe Mario respecto a lo que puede significar hacer la transformación de, de ese punto del rebelde hacia la revolución. Porque precisamente el riesgo, por eso yo les hablaba como el tema de la unidad, cuando hablo de unidad, tiene muchos riesgos hablar de unidad, ¿sí? Y eso de todas maneras es, digámoslo así, como inevitable. ¿Mm? Porque, y es lo mismo, inevitable en cualquier revolución que haya unas transformaciones fuertes, violentas, en lo que nosotros cotidianamente tenemos, eso se va a dar. O sea, si yo estoy viviendo aquí y el día de mañana me toca irme, no sé, a la costa, pues eso emocionalmente y en términos de mi construcción social, pues eso va a ser precisamente un cambio. Y el cambio es fuerte, ¿cierto? Entonces son cosas inevitables. Hay algo que Camus dice aquí y que me parece muy interesante y es que en términos, por ejemplo, del caos o del desorden, siempre va a estar el tema de la revolución, del rebelde, perdón. O sea, siempre Colombia ha tenido, digámoslo así, como esa institucionalidad allí, en donde la institucionalidad cada vez se cierra, se cierra, se cierra, y eso de alguna manera no está permitiendo que nosotros podamos como generar una apertura a una transformación social. Y resulta que sobre ese desorden o ese caos que nosotros encontramos como seres rebeldes nosotros siempre vamos a encontrar como unos límites o el otro va a encontrar unos límites frente a lo que se quiere hacer. En este caso, pues quien está jugando a todo esto es Gustavo Petro. Él es el que realmente está creando unos puntos en donde él debe confrontar, tiene que generar acción y sobre eso debe partir a establecer justicia. Porque eso en principio fue lo que dijo en campaña, digámoslo así, que es de alguna manera suscitar todo lo que debe ir a construcción social, todo lo que tiene que ir en términos, digámoslo así, más allá de lo que pueda económicamente hacer Colombia, sino que tenemos que tener una conciencia de la condición humana. Para mí siempre ha sido ese el camino que él ha querido hacer. Y evidentemente, si nosotros miramos todo lo que Camus está planteando en el proceso que hace para poder entender incluso el valor de la solidaridad, Gustavo Petro lo ha hecho, ¿sí? Sin embargo, ahí va el problema de lo que volvemos y retomamos de Camus relacionado a esto de lo que pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos, y eso es lo que para mí, en lo que uno
todos los días se está escuchando alrededor de lo que ha sido el pacto histórico, el gabinete ministerial, todo lo que está alrededor de él, pues se ha visto un poco atropellado por todo lo que en ese sentido hace. Aparte, a nosotros los medios de comunicación no nos colaboran ni un poquitico para que nosotros tengamos una percepción distinta de lo que puede estar pasando con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, las realidades de nuestro país siempre nos van a generar un desorden, un caos, ¿sí? Y en ese caos, ¿qué es lo que genera en este momento la urgencia de tener un partido unitario? Pues precisamente eso, esa, digámoslo así, esa forma en cómo están afectando todos los escenarios del mismo gobierno de Gustavo Petro, eso le hace dar una urgencia política, pero no una urgencia política llevado al respaldo que en principio necesitamos. Porque ¿qué es lo que están hablando ellos? Están hablando sobre, oiga, el 2026 tiene que estar montado el partido unitario porque tenemos que derrocar a la ultraderecha en Colombia. Pero entonces cuando yo ya digo eso, ¿yo ya qué estoy haciendo? Polarizando. Y yo ya no estoy pensando en los propósitos fundamentales de lo que tengo que hacer en ese proceso. Entonces ahí es donde yo digo que se empieza a desvirtuar completamente todo lo que en esencia, y ahí es donde están los límites de este juego. Los límites del juego es, yo no me puedo radicalizar, yo no puedo estar ni diciendo que esto está bien, esto está mal. Yo tengo que, de alguna manera, equilibrarme, ¿cierto? Para poder generar en eso el sí y el no, que es lo que Camilo está proponiendo. Y eso es lo que ha venido haciendo Gustavo Petro, pero lo que exteriormente está sucediendo sobre él, sobre lo que está pasando en su gobierno, sobre todas esas caídas que desafortunadamente ha tenido con las personas que lo rodean, pues eso, pues él es una imagen. Él realmente personifica el pacto histórico, ¿cierto? Y eso le empieza a dar una urgencia a él, precisamente porque eso le está afectando todo su propósito de gobierno. Y eso empieza a generarle es decir, no a él, pero sí a las personas que están alrededor de él, que no nos dejemos llevar por esas, digámoslo así, esas emocionalidades, sino que no se pierdan los límites de eso, porque era lo que estaba diciendo ahorita el profe Mario. Si yo me voy a dirigir a una unidad para poder obtener el poder, me estoy desfigurando dentro del compromiso que yo adquirí desde un principio. Entonces era como el apunte que quería hacer relacionado a eso. No sé, Laurita, tienes el micro apagado. No sé si hacemos el tema de la conclusión o le apuntamos al cierre porque ya estamos así de tiempo. Sí. ¿Qué opinas? Gracias, profe Mario, gracias, profe Mónica. Ya pues para ir cerrando este valioso episodio, me permitiré pues hacer mención de esa urgencia revolucionaria por la que sí o sí debemos de atrevernos a dar la lucha, de atrevernos a ese despertar, a ese decir sí a la rebeldía. Eso es una conquista en un país donde todavía muchos estamos adormecidos. Es urgente ese despertar, es urgente en un país que pues tiene mucho que ofrecer en términos de biodiversidad y culturales, y que pues desafortunadamente no se ha sacado todo el potencial que tenemos como país. Muchísimas gracias, Laurita. Muchísimas gracias, profe Moni. El profe Enrique, pues que tuvo una situación y se tuvo que retirar antes de hacer el cierre, ¿verdad? Gracias, Laurita, por el ejercicio. La próxima sesión, me tomo aquí la palabra ya
la próxima sesión y lo colocaremos en nuestras redes. Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Entonces, nos vemos el próximo año, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast. La idea es que pues todos puedan comentar, todos puedan aportar pues su granito de arena, exhibiéndolo pues a través de sus comentarios. Mil gracias. Gracias. Bye. Bueno.